A ver. Ahí estás. Ahora sí, ya se encuentra con nosotros. Ani Ramírez, pero déjame presentarte. ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy feliz y bendecida tarde. Yo ¿Cómo vas? feliz, encantado de poder invitarte aquí con esta maravillosa comunidad que te abre sus brazos porque te conocen, los que ya te conocen ya saben que este va a ser una tarde espectacular hablando contigo y los que aún no te conocen yo sé que a partir de este momento serán tus fieles seguidores porque cuando Ani comienza a hablar de las cosas que ella domina, te atrapa. El día de hoy, amigos, déjenme decirles, no vamos a hablar de dinero, pero sí vamos a hablar de todo aquello que lo bloquea porque a veces nuestra cuenta bancaria no está vacía por falta de esfuerzo. Trabajamos un montón, nos esforzamos un montón, pero por alguna extraña razón que desconocemos en muchas ocasiones, el dinero no llega. Y si llega, no dura, ¿verdad? Entonces, pues hoy hablaremos acerca de todo eso. Así que en este capítulo, en este live que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar acerca de todo aquello que bloquea tu propia prosperidad y también de lo que la desbloquea. Así que va a estar muy interesante. Vamos a mirar el árbol genealógico. Vamos a echar una miradita atrás a nuestros ancestros. No con nostalgia, no, sino con estrategia. Y va a ser muy interesante. Y tengo el honor, el gran honor, y es la primera vez que hacemos un live público, de lo que estábamos hablando hace un rato, de tener a una invitada de súper lujo, una persona que yo admiro un montón, que desde que yo la conocí dije, este es otro nivel. Una persona que maneja no solamente la psicología integral de una forma espectacular, sino que además tiene 18 años de experiencia trabajando con personas, movilizando la energía, una persona que trabaja también con sanación cuántica angelical, logoterapia, biodesprogramación, bueno, no, o sea, de verdad que, bueno, y ahora constelaciones familiares. Así que, pues tenemos aquí a Ani Ramírez. Ani, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, honradísima también de poder estar compartiendo estos espacios contigo. Obviamente la admiración es mutua porque pues he seguido el trabajo que haces, todo este tema desde la programación neurolingüística, que es otro tema y que sin embargo desde las constelaciones familiares también lo tenemos en cuenta. Y claro, o sea, de verdad que es un espacio que valoro, reconozco, honro, respeto y a cada una de las personas que están ingresando en este momento y a las que vengan y a las que en el futuro escuchen, de verdad que tienen aquí una servidora, respeto y me declaro al servicio del sistema familiar en general, de todas las personas que habitan en este planeta. Entonces, yo creo que eso es parte de mi propósito, ¿no? Cuando empezamos a conectar con el propósito, ese gran camino que trae el alma, hablando esta mañana con los de Mente Maestra, el tema de un libro tan bonito que comentaban, decía, finalmente todos tenemos un propósito y cuando conectamos ahí, empezamos a entender muchas cosas y entender es irnos también atrás, es decir, de dónde provenimos. Y desde ahí es donde empiezo a través de las constelaciones familiares, ahora sí que a hilar todo lo que ya había pues trabajado antes. Digamos que el camino fue necesario para llegar a este punto y decir, a través de esto empiezo a hilar y a conectar cada información que recibí. Entonces, muchísimas gracias de verdad y esperando también que todas las personas que lleguen encuentren muchas respuestas. Y mira que, bueno, eso es algo que lo que acabas de decir es muy interesante porque efectivamente, bueno, una cosa es alguien que sepa, ¿no? Hay mucha gente que sabe, pero una gente cuando sabe y conecta con su propósito, entonces surge alguien que realmente cambia la vida y esa eres tú. Así que bueno, ¿qué te parece que pues vamos empezando a cortar la tela y vamos afinando todo esto? Porque ya mucha gente ya está esperando tus respuestas. Y te tengo una pregunta así como para empezar a entrar en detalle todo esto, ¿no? ¿Por qué abordamos la prosperidad desde las constelaciones familiares? ¿Qué tiene que ver el sistema familiar, Ani, con la prosperidad personal? ¿Tiene que ver algo? El sistema familiar con la prosperidad. A mí me encanta, me encanta. Mira que, como te decía ahorita, eh,
Sí, venía hace más de 18, 20 años ya en la formación como psicóloga. Bueno, bien tema de especialización, desarrollo personal, biodesprogramación, ángeles. Y conozco el tema de las constelaciones familiares y me mandan, digamos a empezar durante la formación al tema del árbol genealógico, que es de lo primerito que empieza uno como a estudiar, pero el propio, ¿no? Y empiezo a echar la mirada hacia atrás y bueno, empiezo a encontrar unas historias que yo digo, ok, aquí sí hay tela por cortar, porque esas historias que se tejieron antes de que yo llegara, de que mi alma decidiera ya, ahora sí es el tiempo de entrar a este plano, a trabajar lo que tenga que trabajar. Eh, Me encanta decir y reconocer y en este momento que sea un espacio también de honra y respeto para todos los ancestros y todo el sistema familiar de cada uno de los que se van integrando, van llegando a ese live. Honro el sistema familiar, lo respeto y en adelante esa mirada debe ser siempre desde ahí, desde el respeto y la honra. Cuando empiezo a mirar atrás y digo las historias de mi abuelita, de mi abuelito y solo lo conocido, ¿no? Y empiezo a encontrar, ok, hay muchas cositas que quedan pendientes y de eso se trata. ¿Por qué tiene que ver los sistemas familiares con la prosperidad, con la abundancia? Porque es que ya han existido caminos de abundancia, de prosperidad, de salud, de relaciones de pareja, de todos los temas habidos y por haber que nosotros como seres humanos manejemos, ya se han venido trabajando de alguna manera en ellos, en nuestros ancestros. Entonces, que ellos hayan obtenido logros o no, influye en ese porcentaje de información genética y emocional que nosotros traemos de ellos. Ese porcentaje de información no solamente está en los ojos que tenemos, en nuestra cara, en nuestras manos, sino que ese porcentaje de información está también escrito en la información emocional. Y uno de los principales factores que hace que nosotros empecemos a recibir cierta información, ¿sí? Porque no es que recibamos todo de todos, ¿sí? Recibimos lo que el alma está programada para trabajar en este plano. Entonces, al empezar a recibir eso, ¿sí? Mira, aquí están diciendo, ¿por qué un sistema familiar prospera y otros no? Porque ya el alma tiene una programación. No todos los dedos de la mano, la típica, no todos los dedos de la mano tienen el mismo tamaño, la misma función. Cada uno tiene un programita y viene de mi mano, de mi ser. Digamos que nosotros somos un dedito de nuestro sistema familiar, que es todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, mi alma ya tiene un propósito conectado desde algo que le llamamos las lealtades. Entonces encontramos las famosas lealtades familiares, que no es que haya sido dado al azar, y entonces Dios, yo siempre digo, Dios no improvisa, Dios le da lo que le permite a cada alma lo que necesita desde su propio sistema familiar, ¿sí? Entonces ya desde ahí el alma, la persona en este momento está teniendo una historia de vida relacionada a su sistema familiar, específicamente con algunos ancestros. Ahí es donde viene el tema de cómo nosotros conectamos con él, porque algunos sí, con otros no. Entonces, mi abuelo que fue archipichimillonario, decimos acá, ¿por qué yo no conecto con la abundancia de él? Ah, bueno, tal vez no conectas con esa abundancia porque conectas con la exclusión del tío que fue excluido, me estoy inventando un tema, por la homosexualidad y sintieron que deshonraban la familia tan pudiente, tan abundante, lo excluyeron y ese tío necesitaba ser visto, ser integrado en el sistema y vienes tú y dices, ok, necesito ver, y aquí viene una parte muy importante, Manuel, porque nosotros en la teoría de los sistemas familiares, uno de los principales componentes y de los factores que tenemos que empezar a echar ojo, ¿sí? Decimos,
como a mirar hacia atrás, es qué situaciones, personas fueron excluidas en mi sistema familiar que posiblemente yo esté en este momento con el propósito. Parte de mi propósito de la vida sea empezar a incluir, a reconocer. Y muchas veces son personas que incluso hasta yo misma esté o haya juzgado, señalado, criticado, ¿sí? Y precisamente a esas personas que más nos duele, que más nos genera como cierto, muchas veces, no me gusta esta palabra, voy a buscar otra igual, bueno, la voy a decir, cierto repudio a veces, como que rechazo, como que esa precisamente va a ser una de las personitas que te va a enseñar mucho más en este propósito, en este plano terrenal. Entonces, ¿de qué manera conecta el sistema familiar? Conecta desde ahí, desde que cada uno tenemos una información, un aprendizaje que lograr, un ancestro que integrar, echar la mirada atrás, a decir qué fue lo que pasó emocionalmente hablando con todo mi sistema familiar. Que no tengo conocimiento, que todos se murieron, que soy adoptado. El cuerpo nos habla. Y ahí hay muchas formas de trabajar cuando no se supone que no tenemos conocimiento. Tú sabes que manejamos solamente un 5% de nuestro consciente y el 95% está toda la información. Y toda la información, incluyendo toda la de nuestro sistema familiar. Entonces, ahí es donde viene la necesidad, la importancia de empezar a conectar con nosotros mismos. Porque no solamente se trata de, bueno, voy a mirar entonces mi abuela, mi bisabuela, mi tía, y si no los tengo, entonces ellos habitan en mí. Yo tengo a mi tía, a mi abuela, a mi abuelo, al primo excluido, lo tengo en mí. Y se manifiesta a través de las situaciones que se gestan alrededor de mi experiencia de vida. Por eso tenemos que tener los ojitos bien abiertos a todo lo que la vida nos está hablando. Ok. Estamos hablando ya desde un punto de vista, vamos, tú me conoces, o sea, yo soy muy espiritual, pero también tengo una parte científica muy, muy fuerte, ¿no? Entonces mi perfil de ingeniería me dice, a ver, pero dime, ¿cómo es que se transmite esa energía, no? Porque puedo entender que se transmitan los rasgos físicos, ¿verdad? A través del código genético, tengo los ojos del abuelo, tengo la nariz del tío, pero la pobreza de mi tatarabuelo, ¿de dónde la agarré o cómo se transmitió, no? Entonces, esa era una pregunta que te la quiero hacer porque ahora que ya hemos compartido escenario y hemos compartido temas, ya entiendo más. Pero me encantaría que lo desmenuzaras a través de lo que llamamos los campos morfogenéticos para que pudiéramos entender cómo es que se pasa toda esa información y cómo es que la tenemos presente todavía. Cuéntanos un poquito de eso, Ani. Resulta que el alma tiene una necesidad imperiosa el alma, bueno, más que el alma, nosotros también en nuestra humanidad habita la necesidad de la pertenencia, ¿sí? Entonces, desde que nacemos, y aquí hablando de pura biología, desde que nacemos, nosotros tenemos unos factores, necesitamos unos factores ambientales para que pueda desarrollarse el ser humano, ¿sí? En este caso el bebé, ¿sí? Nació el bebé y el bebé no es de los mamíferos que ya solito miren, no, necesitamos y por un largo periodo de tiempo tener un cuidador, ¿sí? Si no es que no es ideal papá y mamá, ¿cierto? Pero si no, pues bueno, llamémosle cuidador, que esté y que garantice que se desarrolle esa vida, que crezca hasta el punto de que ya se pueda sostener por sí sola, ¿no? Pero eso biológicamente. Pero como nosotros somos seres sociales por excelencia, ¿cierto? Desde nuestra naturaleza necesitamos esa referencia de vínculo y en esa referencia de vínculo encontramos la necesidad de pertenecer, ¿sí? Entonces, ahí es donde se habla, si nos metemos ya un poco más en los temas de psicología, por ejemplo, los tipos de apego, ¿sí? Es ahí donde cuando el bebé encuentra la respuesta de mamá ante el llanto, ¿sí? Que tanto ha sido la respuesta pronta o no hubo, o hubo una respuesta pero muy lejana, empezamos a desarrollar los tipos de apego. Eso es la psicología.
Pero ahora, como tú preguntabas, bueno, ¿y cómo recibo el de mi abuelo, por ejemplo? Ya el alma que ya viene cargada con esa información, ¿sí? Que finalmente viene conectada desde donde yo vengo, de mamá y papá, ¿sí? Entonces muchas veces esa conexión ha sido generada a través de algo que tal vez ya papá y mamá de alguna manera habían recibido, pero muchas veces, ya sabes, yo siempre le digo a la gente, somos afortunados por contar con estos medios, por contar con la información que se está brindando, cada día es mucha información. Cuando iban al psicólogo, antes cuando buscaban soluciones, o sea, a regañadientes, ¿no? Claro. Hoy en día tenemos acceso a eso, a conocimiento de este tipo de información. Independiente de que creamos o no, la información está. Y si decidimos acceder a ella, decir, bueno, mi alma ya tenía un plan y conecto con mi abuelo porque muchas veces, y aquí viene un tema de la biodesprogramación que dice que para poder nosotros conectar con la información de ciertos ancestros específicamente, debemos tener en cuenta ciertos factores. ¿Cuáles? Por ejemplo, fecha de nacimiento, ¿sí? Si tú naciste en el mismo mes y día o en que nació, vamos a tomar referencia del abuelo, pero pudo haber sido cualquier otro integrante de tu sistema familiar, pues tú ya estás recibiendo esa información del plan que tuvo el abuelo, como ejemplo tomándolo. Entonces, mientras más cercana sea mi fecha de nacimiento con la del familiar o mi ancestro, entonces la posibilidad de que yo cree una lealtad aumenta. ¿Es así? Aumenta, sí. Fecha de nacimiento o fecha de concepción. Perdón. La fecha de concepción, entonces vas a hacer cuentas de 3 meses atrás, 3 meses adelante, entonces ya vas a saber si fue en fecha de concepción o fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces ahí empiezas a tener información. Nombres, o sea, por eso yo siempre les digo cuando tengan bebés, ojalá que no sean, porque, bueno, hay personas que sí, o sea, respeto el amor que sientan por la persona, que quieren que lleve ese nombre en honor a ese ¿no? Sí. Ajá. Como homenaje, ¿no? Lo hacen, ¿no? Ay, como el homenaje, abuelo tenía ese sí. nombre, sí, ¿no? Ajá. Sí. Entonces yo digo, bueno, listo, ojalá hagamos un proceso de limpieza del nombre y que solo tenga como la información, pero no, o sea, mira que el nombre influye mucho. El nombre influye mucho. Las características físicas, ¿sí? Como que tanto nos parecemos a quién, ¿sí? Entonces, pues eso va a hablar que traemos información específica de ese personaje. A veces pasa, por ejemplo, que incluso, por ejemplo, no conocieron al abuelo porque murió antes de que naciera el niño, pero sin embargo, conforme va creciendo, dicen, oye, camina como el abuelo, ¿no? O piensa, o habla como el abuelo, o es enojón igual que el abuelo, ¿no? O cosas así. Sí. A mí me pasó con mi hijo mayor, yo compartí la experiencia, o sea, él tenía una forma particular de caminar con las manitas hacia atrás. Y pues ni yo, ni el papá, ni mi papá, ni nadie que yo conocía. Y el papá de mi hijo dijo, no, es que así caminaba mi papá, o sea, el abuelo paterno. Y yo decía, ¿No conoció? y él no lo conoció, él no nada que ver. Entonces él murió mucho antes de que naciera mi hijo. ¿Y de dónde iba a sacar? Así tal cual funciona, o sea, todo es perfecto. Por eso decimos todo es perfecto y la información llega a quien debe llegar. Ani, retomando el tema de la prosperidad, entonces algunos aspectos como la iniciativa, la resiliencia y en este caso, por ejemplo, el manejo económico o las creencias que tenemos con respecto al dinero, también entonces obedecen a una lealtad. Claro, entonces aquí ya viene la narrativa que hemos construido a nivel personal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido tu diálogo interno en relación al tema del dinero? Entonces, inicialmente vamos a tener los dos protagonistas de siempre, papá y mamá, ¿cierto? Que van a influir siempre sí o sí en
en esta narrativa que tú construyes de la relación con el dinero. Los dos principales protagonistas, ¿sí?, de nuestro sistema familiar siempre van a ser ellos. Entonces, de la manera en que ellos se hayan relacionado con la abundancia, con la prosperidad, con el éxito, sin que lo hablen, sin que te den la cátedra de mira, estos son los 15 puntos que tú tienes que tener en cuenta para la abundancia, nunca lo hacen. O sea, bueno, habrán personas que lo hagan, ¿no? Pero pues normalmente no es algo que lo hagan. Pero lo que sí hacen es que, por ejemplo, en relación a abundancia, ¿no? En la casa, en mi casa personalmente, cuando cocinaba mi papá, o normalmente cocina, él cocina muchísimo. Entonces hace, y a veces eran como los encontrones, pero es que se va a desperdiciar la comida, es que como que no, o sea, él, si donde comen uno, dos, comen 4 o 6, ¿sí? Sí. Entonces, como que ese no medirse, ese sentido de abundancia me hace conectar también con que, hombre, en el sistema interno, en la narrativa, hay que generar abundancia. Y digamos que mi mamá, en el caso contrario, era la que servía medidito, no va a alcanzar, no llamen a alguien, entonces eso también va a conectar con lo que con la narrativa, ¿sí? Es un ejemplo muy X, porque así como eso, como manejaban las finanzas, quién se encargaba, de cuál era el papel de papá, si realmente hacía el del proveedor, o muchas veces es mamá, la proveedora, y papá el que no se ocupa de otras cosas, ¿sí? Entonces, esa narrativa tú la vas integrando. ¿Y cómo se viene el tema de los ancestros ya, las personas que vienen antes? Entonces, por ejemplo, hace poco escuchaba, es que todos tuvimos un abuelo que fue dueño de medio pueblo. ¿Y qué pasó? Que hoy estamos aquí, ya nada, económicamente no tenemos. ¿Qué pasó con toda la fluidez del abuelo? Entonces, a veces pasa, y por eso es importante ver la historia de ese abuelo. ¿Qué pasó con ese abuelo que fue movido, que fue excluido, que fue tal vez secuestrado? Me he encontrado con historias donde por tener mucho dinero lo secuestraron y hasta murió. Entonces, ¿qué queda grabado en el inconsciente familiar? Tener dinero es malo. Es un riesgo, claro. Entonces, me voy a empezar autosabotear, ¿sí? En mis prácticas, entonces hay personas que dicen, no, yo le meto, empiezo a subir, y cuando llego a cierto tope, como que no, se me va todo para atrás, porque en el inconsciente, ahí está guardada una alerta, digámosle, una alerta de riesgo que fue creada en la vivencia emocional de tu sistema familiar en torno a un evento específico. A ver, esa parte es muy interesante porque efectivamente, ¿no? Lo vemos repetidamente cuando de pronto las personas hacen un intento serio por mejorar sus finanzas y bueno, pues de alguna manera pues aprenden a manejar el dinero, a ahorrar, invertir, en fin, ya se leyeron 3 veces a Kiyosaki, fueron a un montón de cursos de finanzas, todo lo que nosotros sabemos. De repente efectivamente empiezan a mejorar, pero llegan a un punto y para abajo. Luego vuelven a empezar y llegan a un punto y para abajo, como si fuera un patrón que se repite constantemente. Entonces, están como en un techo invisible porque no nos damos cuenta de eso. Y sí, efectivamente pensamos, tiene que ver con alguna programación, tiene que ver con algún mensaje inconsciente. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la sombra que se manifiesta en nuestro inconsciente, pero nunca nos detenemos a pensar que tiene que ver con una lealtad ancestral, ¿no? Claro, y finalmente también es la sumatoria de todo, ¿no? O sea, no quiero aquí decir que es que ya todo realmente va a fluir en torno a la lealtad que hubo con el abuelo excluido que fue secuestrado por... No, es que finalmente nuestro camino es integral de todo, o sea, está también de pronto los temores, lo que yo vi, como les decía ahorita, en el tema con mi papá y mi mamá, en cómo fue la crianza, si es que fui criada solo por mi mamá, por ejemplo, mi papá se fue, nos abandonó y mi mamá tuvo que estar
a trancas, arrastras, como todo muy medido, ¿sí? O sea, es una sumatoria y es empezar a ver qué narrativa tengo, ¿sí? Muchas veces es fácil identificarla cuando yo digo, ah, no, es que, claro, lo que pasa es que mi mamá se tuvo que medir mucho y entonces me creó esa conciencia de que todo tiene que ser muy medido, porque claro, a ella no le alcanzaba, pero yo que tengo un trabajo que fluye y llego hasta el tope, ¿sí? Que siempre llego y no, porque muchas veces ahí la lealtad directa es con mamá, porque el alma, y en este caso cuando lo vemos desde una posición infantil, el niño no va a querer superar a mamá, va a decir mamá, yo como tú, que es una de las palabras que tenemos desde Constelaciones y lo hacemos yo como tú me esfuerzo, me mato trabajando, empiezo aquí a seguir luchando y me busco inconscientemente y a mover la energía, pero desde la escasez, ¿sí? Entonces, al hacer esa lealtad yo como tú, vamos a mover todo desde esa manera. Oye, Ani, y una pregunta, por ejemplo, hay personas que me imagino que inconscientemente pensarán que el hecho de que sean más prósperos que sus padres, por ejemplo, pues sería así como que una afrenta o algo que no debería de ser, ¿no? ¿Es correcto? ¿Se dan esos casos? Así uno no crea, se da mucho, porque es que, y más que mamá, al sistema familiar, habían personas que encontraban una abundancia grande, ¿sí? Y se da mucho también con el conocimiento. Entonces, las personas que vienen de una familia que no estudian, tuvieron oportunidad, digamos, de estudiar, de trabajar en cosas que generen abundancia, sino siempre fue como muy, muy limitado. Y Chunque, que le tocó al hijo menor, digamos, dar con la lealtad con el bisabuelo rico, ¿sí? Que dijo, no, a mí me fluye, pero viene el choque de la culpa que muchas veces genera, pero como decía al principio, por el sentido de pertenencia a ese sistema. Ese sentido de pertenencia es el que nos hace generar esas lealtades y decir, hombre, o sea, si sigo, digamos, lo consciente, ¿sí? Con esta línea de trabajo de fluidez económica, me voy a apartar de mi familia, no voy a tener, me voy a desconectar de ellos, como que no me van a ver. Y eso es un diálogo consciente. Entonces va a generar la culpa y hay casos donde se generan que pudieron haber tenido el dinero, o sea, el super negocio, y empiezan como cuando arman la filita de dominó y empiezan a pasar unas situaciones y caen deudas, embargos, cosas, o sea, porque empieza a mover energéticamente un tema interno tan poderoso que muchas veces se dispara con alguna situación en la familia o alrededor que le hace recordar ese sentido, esa lealtad con la familia y ¡pum! ¿Qué? Dicen, ¿qué brujería fue esta? Y todo regresa al mismo nivel de donde comenzó, ¿no? Me imagino. Es como si te esforzaras, llegaste a un punto y ¡pum! Regresa donde estabas, ¿no? Como que se ordena nuevamente, entre comillas, el sistema donde se encontraba en ese momento. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Eso pasa en las relaciones, en el dinero, en el desarrollo profesional, en la salud, en todo, me imagino. Eso pasa también con las dinámicas de papá hacia atrás, ¿no? Si hubo, por ejemplo, pasa mucho con personas que tuvieron historia familiar de, ¿cómo se llama? Desplazamiento forzado, ¿sí? Entonces se vio mucho que tuvieron que salir de su tierra, que tuvieron que salir de su sistema familiar, irse a otras ciudades, a otros pueblos, a otros países. Por una guerra, por un movimiento social importante, por ese tipo de cosas, ¿no? Claro, entonces, digamos que volvemos con el abuelo, entonces, digamos que el abuelo fue un desplazado por la violencia, estaba muy bien económicamente, y fue una historia que tuve en consulta, estuvo muy bien económicamente y vivía en una zona que era pues como muy peligrosa y ya le tocó salir
porque el orden social se alteró muchísimo y ya tenían que salir. Y salieron y tener que dejar, imagínense el dolor, o sea, la emoción que es la que conecta con todos los descendientes, esa emoción, ese dolor, ese sentimiento de frustración, imagínate todo lo que hayan construido por años y volver a empezar de cero, ¿sí? Claro. Y si resurgen, hay quienes resurgen, hay quienes quedan ahí, ¿sí? Este dolor emocional, yo les digo, imaginémonos que hay una nube, como cuando uno guarda la información en el teléfono, se crea, uno no lo guarda en el aparato como tal, sino ahí va a la nube, ¿sí? Nosotros en los sistemas familiares tenemos nuestra propia nube de información que se carga principalmente con esa emoción, ¿sí? Y a donde vayamos, hablamos esa información, claro. Oye, déjame saludar aquí a algunas personas que están uniendo, porque nos enfrascamos en la plática y ya ni saludamos. Vamos a saludar a Mirta, que se encuentra en Argentina. ¿Cómo estás, Mirta? Gracias por estar aquí. A Zule Solís, ¿cómo estás? Sammy Ramírez, ¿te suena? Sammy Ramírez desde España, también le mando un fuerte abrazo. Alexa, querida Alexa, desde mi cielo limeño a tu cielo mexicano. Ernesto, ¿cómo estás? David Freire, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Víctor López. ¿Quién más se encuentra con nosotros? A ver, déjame ver, ¿quién más está acá? Bueno, han entrado muchas personas que ni he saludado. Mil disculpas. Miriam Gema, ¿cómo estás, amiga? Gustavo también, Franz Valdés. Ari, ¿cómo estás? Gracias, Lau, asesora de imagen, también se unió. Muchísimas gracias a todas las personas que están uniendo desde la comunidad latina en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Y bueno, ya vimos que hay gente que se conecta desde España. Muchas gracias por estar acá. Oye, Ani, y bien interesante todo esto. Pero dime una cosa, o sea, nuestros ancestros definitivamente influyen en nuestra abundancia. Ok, eso significa entonces que si hacemos cuentas y ponemos las cosas en su sitio, que nosotros estamos influyendo también en nuestra descendencia. Claro, claro, o sea, estamos generando nuevas programaciones. Y ahí la importancia de, preguntaba aquí a alguien, no me acuerdo quién fue, de cómo liberar, Ernesto. Bueno, el internet. Ahí vamos para allá, vamos ya a dar las recetas, sí, vamos a dar las recetas, exactamente, ¿sí? Sí, efectivamente. Primero que todo, hacer conciencia. Miren, hacer consciente lo inconsciente ya nos libera de, como era que decía Carl Jung, ¿cierto? Carl Jung decía, ¿no? Mientras no hagas consciente lo inconsciente, ese se repetirá en tu vida y lo vas a llamar destino o karma. Destino. Sí. Entonces, claro, no, y entonces no, es que yo nací de malas para el dinero, de malas para el amor, de malas, no, o sea, realmente nosotros sí tenemos unos patrones, unas tendencias, pero esto no es limitante, ¿sí? Y está ahí el tema del libre albedrío. Yo decido si seguir con la misma o no. Entonces, hay quienes se enfocan en estudiar, en intentar por un lado, por el otro, o sea, súper, y eso seguramente les ayuda muchísimo. O sea, yo no voy a decir, no, es que si ustedes no constelan, van a seguir en la repetición y nunca van a surgir. Obviamente que no, pero sí vamos a empezar a sumar al proceso, porque la constelación es solamente ya la magia, que ya liberamos los patrones, los bloqueos, y ya mañana le va a seguir el negocio. Siéntese a esperar que todo le va a llegar ahí a la cuenta bancaria y va a sumar. Obviamente tampoco funciona de esa manera, es la sumatoria de todas las acciones que yo empiezo a tomar desde la conciencia. Por eso tomar conciencia, ser consciente que, hacer consciente que, ahora sí desde las constelaciones familiares, que vengo de historias, no solamente de papá y mamá, sino de mis ancestros. ¿Por qué de los ancestros? Porque iba a explicar, porque yo vengo con el 50% de papá en la información, pero de papá, y el 50% de mi mamá. Y con esa información está mi 100% de mi ser. Pero resulta que papá viene del 50% de su mamá y el 50% de su papá, al igual que mi mamá. Entonces ya traigo, al llegar a mí,
ya traigo no solamente de papá y de mamá, sino también 25, por ponerle, de mis abuelos. Pero los abuelos también son hijos, ¿cierto? Entonces ya traen de sus papás, de mis bisabuelos. Entonces también traigo de mis bisabuelos, ¿sí? ¿Cómo se filtra la información? Ya dijimos, edad, fecha de nacimiento, nombres parecidos físicos, o sea, la intención con la que haya sido concebido ese bebé influye, porque hay un tema que se llama proyecto sentido. Hay papás que dicen, no, va a ser el que va a unir la familia, va a ser el que nos va a sacar, va a ser mi hijo Aston, este va a ser el que me va. Eso influye, eso influye. A veces pasa que llegan los hijos porque sí, decimos acá, a veces se cuelan, pero todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y volviendo a la pregunta que habías hecho de, bueno, cómo empezar a ser consciente de todo eso, que venimos sí o sí, queramos o no, de todo un sistema, de todo un linaje que nos da información, unos más que otros, obviamente, pero a eso le llaman cadenas, ¿sí? Cadenas transgeneracionales. La religión, mira que hasta la religión lo reconoce, ¿no? Las famosas cadenas intergeneracionales, que no solamente desde lo espiritual, sino de lo material, ¿sí? Y aquí en este caso lo estamos enfocando en la abundancia, porque vaya a ver las cadenas que hay de mujeres, madres solteras que nunca encuentran un hombre que sea acorde. Y siempre va y mira, y todas madres solteras. Y toda la línea de mujeres que son. Entonces, ahorita estamos enfocados en el tema de prosperidad y estamos hablando en hacer conciencia. Perdón porque yo me voy un poquito, es un tema que trae mucha tengo que meterme para pregunta tierra otra vez. Sí, pero la tenemos que hacer consciente. Primer paso. Segundo paso, ordenar nuestro sistema, principalmente. ¿A qué te empiezas a ordenar? ¿Cómo se ordenar? A ver. Entonces, dependiendo de cómo ha sido la posición en la que nosotros vivimos en nuestra familia. Muchas veces pasa, por ejemplo, entonces, yo, que fui hija mayor, y mi papá se fue un papá mago, decimos acá en Colombia, ¿sí? Como que se desapareció. Entonces, mi mamá estuvo a cargo, digamos que fuimos 5 hermanos, entonces fuimos 5 hermanos y yo como hermana mayor me tuve que empezar a buscar trabajo, ayudar a alimentar a mis hermanitos, que el estudio, entonces ya estoy haciendo un papel de que de hijo, no, paso como que a este lugar de la jerarquía del sistema familiar que es de autoridad. Entonces cuando no me permito mi lugar de recibir, mi lugar de ser, bueno, a pesar, sea mucho, sea poco, ¿sí? Y no quiere decir que los hijos no tengan que colaborar con los padres, o sea, pero desde su lugar, me imagino, ¿no? Hay una línea muy delgada que divide el colaborar, el apoyar, al ser, en este caso, ocupar un rol de papá de mis hermanos, claro. O de, incluso se encuentra que podemos llegar a ser pareja de mi mamá o pareja de mi papá, ¿sí? Porque ya no abarco tanto. Claro. Entonces, hay desorden. Entonces, empezar a ubicarme, ok, o sea, yo soy hija, tengo que respetar el lugar de mi papá y de mi mamá. Y también el de mis ancestros. A veces pasa que como los abuelos ya son los abuelos, entonces ya son más chochos, ya son más canzoncitos, como que no los discriminamos. Eso es un gran error, porque independientemente de cómo sean, del estado en el que estén, física, emocional, psicológicamente, ellos vinieron y nos abrieron camino, como sea, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso no debemos ni de juzgarlos, ni de señalarlos, ni de maltratarlos, mucho menos,
Eso me llama mucho la atención, Ani, por ejemplo, y te lo he escuchado muchas veces decir, no debemos de juzgar a nuestros ancestros, a nuestra madre, a nuestro padre, pero muchas veces tendemos a hacerlo, ¿no? Juzgamos Ay, su sí. comportamiento, juzgamos su carácter, juzgamos sus decisiones, es que no debería de hacer eso, mira, a su edad no debería, y juzgamos y juzgamos. ¿Qué pasa con eso y por qué nos atrevemos a hacerlo? ¿Alteramos el Ahí ya orden? nos ¿Qué ocurre? desordenamos. Ahí ya nos desordenamos. Ahí es como si nos subiéramos al peldaño de la línea de los de la autoridad, de papá y mamá, y pues para atrás. Cuando juzgamos con este dedito señalador, estamos apuntando hacia un lugar, pero los otros tres me están apuntando hacia mí, que yo soy la principal responsable de eso que habita afuera, que yo tanto critico, habita en mí también. Porque si yo tengo la capacidad de mirar eso que no me gusta en otro, yo miro de lo que hay en mí. Yo identifico en el otro de lo que conozco. Y lo que Tu conozco, lo sombra. conozco Tu sombra, de la que hablábamos el día de ayer en el exactamente. live. Luego hablaremos de eso, luego hablaremos de la sombra, pero bueno, es muy interesante esto. Exactamente. Ujú. Claro, entonces yo les voy a, de mí depende y desde la conciencia, en el proceso veníamos de la pregunta de cómo cortar con esas lealtades, o sea, ser consciente, no juzgar, ordenarnos en nuestro sistema familiar y encaminar, ahora sí, libre de, mira que el juzgamiento es importantísimo, porque en la medida en que yo esté juzgando algo, incluso a mí misma, pues ya me estoy bajando energéticamente, ni qué decir, ¿sí? Ya me estoy quitando, echando más bien un lastre encima, un peso, una carga que no me corresponde, ¿sí? Ujú. El juzgamiento viene de la voz interna que hemos construido, de no lo vas a lograr, de que es terrible, y esa voz interna principalmente viene de los mayores, y cuando yo la incorporo y aprendo eso y aparte de eso lo aplico no solamente para mí sino a los demás, ya no estás siendo tú en esencia, estás siendo de quienes aprendiste esa voz del juzgamiento. Ok. Entonces, para comunicar con la abundancia, ¿qué debemos hacer? Ser nosotros, ser realmente nuestra esencia, tener nuestro liderazgo. Le digo yo ahorita que tenemos un taller de constelaciones familiares con inmersión en hielo, valga la propaganda en este momento, es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo nos estamos liderando? ¿Cómo yo estoy diciendo, bueno, de mamá tengo esto, de papá tengo esto, de mi abuela, mi abuelo, mis abuelos, sí lo identifico, pero ahora ¿quién soy yo? ¿Qué queda después de que entrego lealtades corto, que es parte del proceso que se hace en una constelación, liberar, hacer consciente, entregar cargas, pero ahora ¿de qué me ocupo yo? Ujú. Había personas que me dicen, hay mujeres que dicen, no, o sea, a mí me va súper bien en el trabajo, me va súper bien en lo económico, fluyo, pero con pareja no. O Ah, cuando sí. tengo pareja no tengo trabajo. Y cuando Ujú. tengo trabajo no tengo pareja. ¿De dónde viene ¿Qué todo haces? eso, no? A veces ¿Qué decimos lo cosas, es que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Claro, hay unas lealtades tremendas que nosotros no somos conscientes y ahí ya que los invito a constelar de donde principalmente en mi inconsciente está asociando que tener una pareja no va a ser un limitante para que yo me desarrolle económicamente. Entonces nos venimos a las épocas donde las abuelas eran sometidas. Alguna vez me encontré con un caso de una abuela que quería estudiar y era una bisabuela, quería estudiar mucho, pero pues imagínense, una bisabuela, entonces no se podía, no, y se casó y el bisabuelo pues en ese tiempo le oprimía, le decía no, la maltrataba, le pegaba, entonces definitivamente había mucho maltrato fuerte y de todo tipo, pues Ujú. se separan y queda ella grabada como que tener un hombre es difícil surgir como mujer en lo que yo quiero. Entonces, después de que se separó, ella empezó a luchar, a estudiar, a lograrse, logró un éxito y que queda guardado en el inconsciente familiar. Tener un hombre al lado es un limitante para lo económico. Entonces, en adelante se crea la lealtad con esta misma abuela de que es mejor Sí. solo
que mal acompañada, como dicen, pues no porque sea así, ¿no? Pero que los hombres no son, y la misma muchacha, porque fue la muchacha la que consteló y eso decía, es que sí, se tienen esas narrativas de que los hombres no sirven para nada, decía con esas palabras, o los hombres solo sirven para tener los hijos y ya. Entonces, ¿cómo en esa narrativa yo estoy construyendo una visión del hombre, de la economía, ¿sí? Y empezamos a asociarlo uno con lo otro inconscientemente, o sea, eso lo decía ella porque lo estábamos estudiando, vimos con la historia de la abuela y empezamos con los aha moments, que es, claro, es que a mi abuela le pasó esto, y a mí me pasó igual que a mi bisabuela, y empezamos a dar, y claro, a mí me fluye el dinero y todo, pero esta parte no, porque inconscientemente hay que una lealtad con esa bisabuela. Ajá. Ani, una pregunta. Ya nos estamos acercando casi a la hora. Una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta yo que necesito constelar? ¿Cómo me doy cuenta que necesito esta herramienta para poder desatorar algo en mi vida? Por favor, danos unas pistas, ¿no? Para saber en qué momento tenemos que tener en la cabeza que tal vez la información no lo sea todo, tal vez tengo que buscar por otro sitio. ¿Qué señales tendría yo que observar para decir, necesito ir a constelar? Bueno, entonces, realmente suelen pasar situaciones, ¿no? Lo digo con base en las experiencias que he tenido aquí en las personas que consultan. Entonces, no, mira, es que yo he intentado todo negocio y no se me da por ningún lado. Yo llego al uno, al otro, empiezo bien y de un momento a otro me despiden, tengo una pelea con el jefe, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? O emprendo en todo, monté un negocio de X, un negocio de, qué sé yo, ganadería, comercio, ropa, y nada, o sea, como que no doy. Uno no está siendo fiel, y siempre les digo, hay que ser coherentes, o sea, tu alma ya trae un propósito, y ese propósito va vinculado, obviamente, cuando logras la autenticidad del ser, o sea, o al menos identificar lo más auténtico que se pueda, pues vas a saber con qué vibras, ¿sí? Pero cuando tú no te conoces, y ese es otro de los factores, no me conozco, no sé, yo estoy inventando, entonces hoy un día estoy, qué sé yo, en el ganado, otro día vendiendo ropa, otro día en un multinivel, otro día, o sea, como que nada que ver con lo que yo realmente en esencia Dios me dotó con mis dones para decir, vas a hacer para esto. Quiere decir que hay una desconexión total consigo mismo y conexión con las lealtades de atrás. De decir, no, es que como mi papá fue zapatero, entonces sí o sí tengo que entrar en el mundo de la zapatería. Bueno, hay quienes le fluye y hay quienes no, porque lo tuyo es otra cosa. Y si intentas con la zapatería y no se te da el negocio de la zapatería, quiere decir que eso no va vibrando con tu ser auténtico. O por ejemplo, el autosaboteo, ¿sí? El autosaboteo es como cuando uno empieza a tener ciertas prácticas que sé que no son buenas para mi buen desempeño laboral, por ejemplo, que sé que por ejemplo, sé que tengo un trabajo, y un trabajo muy bueno, y tengo que estar entregando informes, pero ya no entrego los informes, y es muy bueno, y vibro con él, pero empiezo como a no entregar informes, a llegar tarde, a pelearme con los compañeros, o sea, a sabotear ese recurso o ese factor que me va a generar una ganancia o una prosperidad, ¿sí? O sea, me estoy inventando como a través del negocio. Entonces, si soy alguien que está en el emprendimiento, qué sé yo, monté un café, ¿sí? Y no tengo una disciplina para abrir, o sea, muy bonito el montaje, empiezo, abro, llega la gente, pero ya después empiezo un día a no abrir, otro día abro más tarde, otro día, entonces suelen presentarse como esas dinámicas de autosaboteo, le llamamos, donde dicen, no me estoy permitiendo yo el logro, el éxito de lo que yo vengo a la vida,
¿sí? Ujú. Y a veces hay personas que dicen, no, es que la disciplina lo es todo, y la disciplina es un papel sumamente importante, pero esa disciplina también tiene que ir conectada con tu esencia, con lo que tú Claro, estás tiene un llamado. origen todo eso, claro, tiene un origen todo eso. O sea, sí, yo sé que la disciplina es importante, pero por alguna razón no la puedo desarrollar, no la puedo generar. Entonces tenemos que buscar, en ese caso, un poquito más atrás, a ver de dónde estoy sacando yo esa lealtad que no me permite desarrollar esa disciplina que genere esa continuidad para que las cosas fluyan, ¿no? O sea, yo solito lo estoy bloqueando. Me distraigo, postergo, procrastino, abandono, ¿verdad? Y me quejo y son cosas que yo estoy generando, pero por alguna razón que no puedo ver. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí que dicen, ¿en qué momento o cómo se puede constelar? Preguntan, ¿sí? Pues en el momento en que tú estás viendo eso que acaba de decir Manuel, en el momento que estás viendo, no, mira, o sea, definitivamente aquí en este negocio que lo he intentado y le he hecho todo y lo ha habido y por haber y no logro hacerlo, bueno, hay que mirar qué movimiento sistémico hay que reconocer, a quién hay que incluir. A veces influye mucho cuando no se reconocen los abortos, por ejemplo. Los abortos, los bebés que no nacidos, ¿sí? Son unos de los excluidos del sistema y cuando no los reconozco, pues eso genera una energía de bloqueo. Es decir, es una forma de yo misma o yo mismo empezar a generar mi propio bloqueo. Entonces, me ha pasado también con personas que decían, porque es que mira que un hijo es como un proyecto, uno a veces tiene proyectos y dice, este es mi hijo, mi libro, mi hijito, que es este proyecto, mi bar, este es mi hijito, o sea, sí, se asocia porque es algo a lo que tú le metes una energía, lo gestas desde que lo estás imaginando, empiezas a invertir y lo ven como un hijo y se bloquea y se bloquea. Muchas veces los abortos son uno de los factores también no reconocidos, no integrados al sistema familiar. Son de las cosas que nos damos cuenta en una constelación familiar y decimos, hay que incluir Bien, porque... ajá. Ok, sí. Una cosa, y aquí me está preguntando Sami, para constelar, ¿tengo que ir hasta donde estás tú? ¿Lo puedo hacer online? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Claro, hay muchas maneras, hay muchas maneras. Entonces, digamos que lo tradicional es la presencial, grupal, ¿sí? Donde entramos a un grupo de personas que es la que vamos a hacer este domingo. Este domingo vamos a llevar a cabo nuestro taller de constelaciones, entonces van a haber unas personas que están al servicio de tu sistema familiar. Por ejemplo, si tú quieres constelar, entonces tú dices, yo quiero saber ¿por qué me está yendo tan mal en este negocio que yo le he invertido y no doy? Ya no sé qué más hacerle. Entonces, nosotros identificamos, lo tomamos como objetivo y empezamos a asignar roles y las personas van a representar, ahí es donde viene toda la energía del campo mórfico. Vamos a abrir el campo del O sea, sistema familiar. o en la Ahí es serie donde de Mi Otra Yo. sí, eso, los que han visto la serie de Mi Otra Yo, ahí se Eso. han dado cuenta Eso lo de haces, que, va a estar sensacional. Oye, pero si yo, por ejemplo, no estoy en Colombia, donde tú te encuentras, estoy en otro lugar y quiero constelar contigo, ¿qué hago? claro, entonces está la presencial grupal, está la presencial individual, está Ok. la presencial online individual, ¿sí? Que es entonces tú directamente dices, no, yo no quiero que nadie más interfiera aquí en mi proceso, solamente yo, entonces lo podemos hacer de manera individual, online, así como estamos en este momento hablando tú y yo, de esa Ok. manera, ya sabes que la energía no tiene límites, No tiene ¿sí? límites. O sea, si estoy en España, como dice Sami, si estoy en Bangladesh, donde quiera que yo esté, me conecto contigo online y puedo constelar. ¿Es correcto? Claro que sí, entonces ahí están mis redes, están todas las No, pero plataformas. ¿cómo te encontramos en Instagram? ¿Cómo te encontramos en Instagram? O en TikTok, Aquí, cuéntanos. Ahí está, Ani Ramírez. Ajá.
como Ani Ramírez, sí, en Facebook también, ahí en Instagram, en el perfil está el enlace para Facebook, está el enlace para el WhatsApp, envían un mensaje, miramos la cita y qué quieres saber y a partir de ahí empezamos a echar la mirada atrás, qué hay que mover, qué hay que ordenar, qué hay que integrar, qué hay que reconocer para que en adelante fluya la abundancia, la prosperidad y que al menos empieces a descartar y a quitarte energía de cargas que no te corresponden, porque principalmente es eso, te cargan o nos cargamos de energías, de patrones, de desórdenes que no nos corresponden y nos quitan del lado del merecimiento y de la apertura a lo que Dios quiere para nosotros. Muy bien. Anuncios parroquiales, Ani, que ya estamos casi por irnos. Anuncios parroquiales. Tienes un evento este fin de semana, háblanos de ese evento así rápido. Ah, sí, ese es presencial, virtual. Ahí me estoy mezclando las dos maneras. Entonces, es un evento que para este domingo vamos a hacer una constelación grupal, vamos a hacer inmersión en hielo, que es una práctica poderosa. Perdón. Salud, salud. Es una práctica, mira, hablando de hielo y ya de una vez me dio fin. Entonces vamos a hacer inmersión en hielo, pero también vamos a hacer el jueves, o sea, mañana, nuestra movimiento sistémico virtual, así como estamos, pero lo vamos a hacer en una plataforma más amplia donde vamos a participar todos y vamos a lograrlo. Que te contacten entonces, que te contacten para estar en ese movimiento sistémico masivo. Claro, ¿vale? Que sí. Ese es uno. Y pues nuestro evento también ahorita de Salto Latinoamérica. Cuéntanos. Sí, el Salto Latinoamérica el 6 de septiembre. Y bueno, Ani Ramírez es una de las speakers invitadas y va a tener una participación maravillosa en el escenario. Y bueno, si no la conoces en vivo, la tienes que conocer. Estás cordialmente invitado, invitada para que nos acompañes en Bogotá este 6 de septiembre con Salto Latinoamérica. Tendremos muchos speakers en escena. Va a ser un evento maravilloso. Y Ani está cordialmente invitada, entonces imagínate nada más. Y Manuel también con toda su sabiduría, con toda la información poderosa que tiene, son temas de desarrollo personal, de qué tipo de temas hay, movimiento financiero también. Marca personal. Sí, marca personal, crecimiento personal, finanzas, o sea, es un crecimiento integral, va a estar muy, muy interesante, cordialmente invitados todos ustedes. Deja de hacer mis anuncios parroquiales, yo el día de mañana tengo 3 lives seguidos, 2 en Instagram, voy a estar con Diego Gaviria en un live que vamos a tener aquí mismo en Instagram, ya les voy a pasar el post para que nos puedan acompañar. Después voy a tener otro con Catherine Mendieta, que va a ser speaker de Salto Latinoamérica, que me va a entrevistar el día de mañana. Ahora me va a tocar a mí ser entrevistado. Ajá. Y en la noche, mi live en YouTube, al cual están cordialmente invitados, donde hablaremos acerca de herramientas poderosas para poder reprogramar tu mente subconsciente y hacer las paces con tu inconsciente. Va a estar también muy interesante. Ya hice mis anuncios parroquiales. Ahora sí, Ani, vamos con tus conclusiones. ¿Qué consejo les darías a nuestra audiencia ya para ir cerrando nuestro live? Nada, el resumen de todo es que siempre nos abramos a la oportunidad de conocernos cada vez más. Yo creo que el gran secreto de todos estos temas de desarrollo personal es qué tanto me conozco, qué tanto estoy siendo yo desde mi ser auténtico, qué tanto estoy fluyendo, siendo realmente coherente, porque la coherencia tiene que estar muy alineada con nuestro ser auténtico. Y ese es uno de los principales bloqueos. Cuando no conecto con mi ser auténtico, estoy llena de resentimientos, dolores, engaños, desengaños, cosas. Eso va a hacer que me desconecte y esté a kilómetros realmente de lo que me tiene mi sistema familiar, porque el sistema familiar quiere el éxito. Yo siempre les digo, nosotros ya somos el éxito de todos los que vinieron antes que nosotros. Somos la prolongación de la existencia de ellos. Por tanto, ya somos exitosos porque logramos llegar aquí a través del camino que ellos anduvieron. Entonces, honrar los ancestros, no juzgarlos. Cada uno tuvo su papel, ya tenía su propósito, y si fue a ser el abuelo maltratador, pues fue su papel, ¿sí? Fue lo que escogió su alma, su vida,
y desde ahí tenía un propósito, así uno no crea, ¿cierto? Entonces, no juzgar, abrirse a las infinitas posibilidades que tiene Dios, la vida y el universo, de la abundancia, de la prosperidad, de que logres todo lo que te propones, pero desde una conexión contigo mismo, contigo misma, desde el reconocimiento, la honra y el respeto de donde provienes, para que así mismo encuentres la fuerza para conectar con todo lo que tú quieres. Wow. Resumiría en eso. Qué bonito, qué bonito. ¿Tomaron nota? ¿Tomaron nota? No se preocupe porque va a quedar grabado este live, así que si no te grabaste todo lo que dijo Ani, lo vas a poder ver nuevamente. Muchísimas gracias, Ani. La verdad es que fue un momento muy bonito, muy revelador. Te agradezco muchísimo. Nos hubiera encantado abrir más espacio para preguntas de todos ustedes, pero bueno, el tiempo a veces es un poco cruel. Es inexorable, como dirían los poetas, que significa sin piedad. Y bueno, pero esperamos que lo poquito que compartimos, bueno, que compartió Ani con todos nosotros, pues nos sirva para abrir puertas, caminos y nos ayuden a develar algunas cosas que hasta este momento están todavía ocultas y no entendemos. Muchas gracias, Ani. Desde acá te mando un fuerte, fuerte abrazo con todo mi cariño. Gracias a todas las personas que se unieron con nosotros. Y bueno, pues mañana nos vemos entonces con Diego Gaviria en un live que voy a tener con él, con Catherine Mendieta también. Y en la noche nos vamos a ver en mi canal de YouTube para otro live con todos ustedes. Desde acá, desde Lima, un fuerte abrazo. Gracias, Ani, gracias. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos muy prontito. Éxito cuántico. Gracias. Chao. Bendiciones a todos. Chao. Bye.